Lo que les estaba diciendo es justamente que las velocidades lineales de los dos puntos de contacto tienen que ser la misma, porque si no fuera así, significaría que estos dos cuerpos están deslizando uno con respecto al otro, ¿sí? Y eso no puede ser, porque no estaríamos transmitiendo movimiento. Esta es una de las cosas que me viene nuevamente ahora, que creo que no se los hice recordar en la clase anterior. Acuérdense que este mecanismo lo vimos en su momento cuando hablábamos de grados de libertad, y que lo mostramos como una de las paradojas de la ecuación de Gröbler o de Kurzbach. Si aplicamos a este mecanismo la ecuación de grado de libertad, nos dice que es una estructura. Es una estructura. ¿Por qué? Y porque para que esto funcione, este mecanismo funcione, necesita de que este punto de contacto entre los dos cuerpos, sea una junta completa. O sea, sea una junta que solo permita que haya rodamiento. Una rueda ruede solamente sobre la otra, no que haya deslizamiento. Porque si llega a haber rodadura con deslizamiento, quiere decir que además de esta rueda rodar sobre esta otra, patina sobre la misma rueda. Y eso significa que voy a generar calor por fricción, no por la fricción que hay entre estos dos cuerpos para que pueda transmitir, sino por el hecho de que una va a patinar sobre la otra, y eso va a generar fricción que va a romper al mecanismo. Eso no lo podemos permitir. Por eso hablábamos de que la transmisión, para que hubiese transmisión, nosotros generábamos una fuerza de contacto acá, donde esta fuerza, que es esta reacción, multiplicada por el coeficiente de fricción que hay entre estas dos superficies, me generaba la fuerza de fricción para poder transmitir. Y nosotros vamos a transmitir en la medida de que no venzamos esta fuerza de fricción, en la medida de que por alguna razón la carga sobre la rueda que supongamos que esta es la rueda motora y esta es la rueda conducida, es decir, la rueda motora es la que está unida al motor, que entrega la potencia, y esta, la conducida, es la rueda que va a mover la carga. Si la cupla que se genera acá, la cupla, debido a un, que genera acá una fuerza, la cupla es fuerza por distancia. En este caso, la cupla es la fuerza por el radio. Si aquí nosotros generamos una cupla de resistencia mayor que la cupla que genera esta fuerza de fricción, y aquí esta rueda va a patinar sobre esta otra, entonces ya no me va a servir el mecanismo. Entonces, por eso es que este cuerpo y este cuerpo van a transmitir entre los dos siempre y cuando esta junta sea una junta completa. Y eso significaba, según Gröbler, que esto fuera una estructura, porque si aplicamos la ecuación vamos a ver que son tres cuerpos, son tres juntas completas, eso da 0 grados de libertad. Pero ¿qué pasaba? Que esta es una paradoja, porque se cumple que la suma de los radios es igual a la distancia entre ejes. Entonces eso hace que esto, que es una estructura, se transforme en un mecanismo, o sea, tenga 1 grado de libertad. Y por otro lado, también dijimos cuando comenzamos estos mecanismos,
dijimos que eran los mecanismos de transmisión por contacto entre superficies, dijimos que eran los que se generaban por la eliminación de un eslabón, que es el acoplador, que es el que une la entrada con la salida, pero introduciendo una semijunta. Eso hacía que el sistema resultante fuera un sistema que mantenía los grados de libertad del mecanismo. En este caso, tampoco se cumple eso. En los demás casos se cumple, pero este es un caso básicamente que tiene que ver con esa situación. Es una paradoja y está en función de esta situación. Pero a lo que iba yo es que las velocidades, para que no haya deslizamiento, la velocidad de ambos puntos de contacto tienen que ser la misma. Entonces volvamos acá a los conos. Entonces, la velocidad en este punto, para este caso, estoy seguro que es la misma velocidad. Ahora vamos a este ejemplo. Vamos a este ejemplo. La velocidad lineal en este punto, ¿de qué depende? Depende del omega del omega a la que está girando este cono y de este radio. Acuérdense que la velocidad lineal es omega por el radio. Entonces, la velocidad en ese punto va a valer omega de esta barra por el radio correspondiente. Y para el mismo punto, pero para este cono, va a valer omega por el radio, ¿sí? Y es el mismo valor. Por ahí viene el juego entre la diferencia entre esta velocidad angular de entrada y de salida en función de que son diferentes estos radios. Bien, apliquemos estos conceptos en ese punto. Ese punto es un punto de contacto entre los dos conos, pero es un punto que le pertenece al vértice, es el vértice de este cono. Y el vértice del cono es un punto que le pertenece al eje del cono. Por lo tanto, es un punto que no va a tener radio, o sea, no va a estar a una determinada distancia del eje, porque está sobre el eje. Entonces, si bien esto se está rotando, tiene un omega, si el radio es cero, la velocidad lineal del punto, de este punto como perteneciente a este cono, va a ser cero. Pero ¿qué pasa con el mismo punto como perteneciente a este cono? Y esto tiene una velocidad angular, ¿sí? Y ese punto se encuentra a una cierta distancia del centro de rotación, por lo tanto, este punto como perteneciente a este cono tiene una determinada velocidad. Eso está diciendo que los puntos P de contacto entre estos dos conos en ese punto tienen velocidades diferentes. Si eso está sucediendo, quiere decir que hay deslizamiento. Estos dos conos, a la vez que en su transmisión de movimiento entre un eje y otro, o sea, a través de esta generatriz de contacto, además de rodar, están deslizando entre sí. Eso significa que en algún momento la superficie de contacto, o sea, que está definida por esta generatriz, va a sufrir un deterioro debido al aumento de temperatura por fricción. Entonces, no nos podemos dar ese lujo. Bien. Entonces, está claro que para que un par de conos puedan transmitir bajo la condición de relación de transmisión constante y rodadura sin deslizamiento, se debe cumplir que los vértices de ambos conos se encuentren en el mismo punto donde se interceptan los ejes. O dicho de otra manera, los ejes de los conos y la generatriz de los conos se corten en el mismo punto. Bien. De la misma manera que hicimos para el caso de las ruedas de fricción,
vamos a hacer para los conos, para el diseño de un par de conos. Y aquí viene un poquito tener claro el día que ustedes tengan que, capaz que no lo tengan que hacer nunca, o capaz que lo tengan que hacer alguna vez, en función de qué van a hacer este cálculo. Y ahí viene justamente los datos que ustedes van a tener y los datos y las variables que van a tener que calcular. Esos datos que ustedes van a tener es lo que normalmente se llaman parámetros de diseño, que es lo que ya lo dije para el caso de ruedas de fricción. Generalmente alguien va a tener la necesidad de transmitir con una determinada relación de transmisión. Es decir, como les dije en la clase anterior, en el caso de ruedas de fricción, alguien va a venir y va a decir, mira, tengo que mover un eje que mueve una bomba con 500 vueltas, pero tengo un motor de 1500 vueltas. El mismo ejemplo que les di la otra vez. O sea que yo tengo que reducir las velocidades del motor a 500 vueltas. Y ahí viene el tema de jugar justamente con esas velocidades de entrada y de salida. Y esto va a plantear una de las necesidades que ustedes van a tener y que van a ser uno de los parámetros de diseño. Las velocidades angulares de entrada y de salida que me definen la relación de transmisión. Y la otra va a ser muy clara en este caso de los conos, y justamente es el hecho de que ustedes no van a querer transmitir entre ejes que sean paralelos, como en el caso de las ruedas cilíndricas, sino entre ejes que formen un determinado ángulo. Y entonces ahí va a estar el otro parámetro de diseño, la otra necesidad que van a tener para ese sistema mecánico que deben diseñar, el ángulo entre los ejes. Entonces, la relación de transmisión, omega 2, omega 3, y el ángulo phi, este ángulo phi que forman ambos ejes. Entonces, ¿cuáles van a ser las variables a calcular? Y van a ser los ángulos de los conos correspondientes, o sea, el ángulo beta y el ángulo tita que estamos indicando acá. El ángulo beta y el ángulo tita. Es decir, van a tener dos variables. Eso analíticamente significa que necesito dos ecuaciones, plantear dos ecuaciones para poder definir dos variables. Una de las ecuaciones, en este caso, va a ser una ecuación que tiene que ver básicamente con la geometría de los conos. En este caso tenemos dos conos exteriores, es decir, que el contacto se hace exteriormente a los conos. Interiores eran cuando el cono estos serían conos exteriores y estos son conos interiores. En este caso estamos viendo conos exteriores. Entonces, el ángulo entre los ejes, el ángulo phi, va a ser la suma de los ángulos de cada cono. Por lo tanto, la primera ecuación que vamos a obtener de la geometría del sistema es que beta más tita será igual a phi. La otra ecuación va a ser la de la relación de transmisión entre los dos conos. Y esto va a estar en función justamente de estos radios que son lados de estos triángulos. El lado BP y el lado PC para este punto de contacto. El punto P de contacto, los radios que ambos conos ponen en juego son el BP para el cono 2 y el PC para el cono 3. Por lo tanto,
¿Cómo obtengo estos lados o estos radios? Los obtengo directamente aplicando trigonometría del mismo triángulo. Entonces vamos a decir que el seno del ángulo beta, el seno de este ángulo, va a ser igual al cateto opuesto, BP, sobre la hipotenusa, que es DP. Y lo mismo para el otro cono, este lado opuesto, el PC, que es el radio que pone en juego el cono 3, también vamos a obtenerlo de la trigonometría aplicándola y vamos a hacer que el seno de θ sea el lado opuesto PC sobre la hipotenusa, que es la misma hipotenusa, porque es la generatriz. Entonces va a ser PD. Si hacemos la relación entre estos dos, vamos a tener que seno de beta sobre seno de θ va a ser, según la regla de la herradura, entonces va a ser PB sobre PD, sobre PC sobre PD, y nos va a dar PB sobre PC. Y directamente vemos que en el caso de un par de conos, la relación de transmisión está en función de los senos de los ángulos de cada cono. Bien. Entonces, esta ecuación omega 3 sobre omega 2 igual al seno de beta sobre el seno de θ es una ecuación, una de las, sería en este caso la segunda ecuación. La primera dijimos que era beta más θ igual a phi. Y la segunda es la que nos da la relación de transmisión, que en el caso de los conos está en función de los senos, de los ángulos de cada cono. ¿Quiénes son los parámetros de diseño? O sea, los valores conocidos. Los valores conocidos son las velocidades angulares, que nos da la relación de transmisión, y el ángulo phi entre los ejes de los conos. ¿Quiénes son las variables a conocer? Y beta y θ. Entonces, acá deberemos eliminar una de las dos para poder calcular lo que hicimos en el caso de ruedas de fricción. Entonces, de esta ecuación despejamos beta como phi menos θ, ¿sí? Y reemplazamos en la ecuación de la relación de transmisión a beta por lo que vale, phi menos θ. Entonces nos queda esta relación omega 3 sobre omega 2 igual al seno de phi menos θ sobre el seno de θ. Sobre seno de θ. Disculpen. Bien, esta relación seno de phi menos θ tiene una identidad trigonométrica. Esa identidad trigonométrica es esta que está escrita acá. Seno de phi menos θ igual al seno de phi por coseno de θ menos coseno de phi, seno de θ. Entonces, vamos a utilizar, no importa de dónde sale esto matemáticamente, lo que vamos a hacer es utilizar esta identidad trigonométrica para poder llegar a la ecuación final que nos va a resolver el problema de encontrar el ángulo de uno de los conos. Entonces, reemplazamos a seno de phi menos θ por la identidad en esta ecuación y nos va a quedar esta que tenemos escrita acá. No hace falta que yo la repita. Y vamos a hacer un artificio matemático. ¿Cuál es el artificio matemático? Dividir por coseno de θ tanto el numerador como el denominador. Entonces, si ustedes ven, estamos dividiendo por coseno de θ el numerador, distribuyéndolo en la diferencia, y en el denominador también coseno de θ. En este término vamos a tener coseno de θ, se nos va a ir, y en acá nos va a quedar coseno de θ por tangente de θ, que es seno de θ sobre coseno de θ. Bien. Y finalmente, no hace falta que yo les explique este paso matemático, pero básicamente sería
pasar la tangente de θ para el primer miembro y básicamente vamos a llegar a esta relación que tenemos acá. Donde tangente de θ va a ser seno de φ sobre la relación de velocidades angulares más el coseno de φ. Es decir, que ustedes de acá finalmente podemos hacer que θ sea el arco cuya tangente valga todo esto. Es decir, que de esa manera y de esa ecuación van a definir o van a encontrar uno de los ángulos de los conos. Una vez que encontraron uno de los ángulos de los conos, con la primera ecuación planteada, podemos encontrar el otro ángulo del cono. Y de esa manera poder diseñar un mecanismo con el cual transmitir con una determinada relación de transmisión y en un determinado ángulo entre los ejes. Esa es la cuestión. Bueno, acá vemos básicamente para el caso de ruedas exteriores, la ecuación a la que hemos llegado recién, teniendo en cuenta que el ángulo entre los ejes es la suma de los ángulos de los dos conos. Y acá tenemos el caso de ruedas interiores, en el cual vemos que se llega exactamente igual, o sea, tenemos que plantear el desarrollo de la misma manera, vamos a llegar a una ecuación idéntica con una sola diferencia. Y es el hecho de que en vez de tener suma, vamos a tener resta. Y eso surge del hecho de que en los conos interiores, como pasaba en los cilindros, o sea, en las ruedas de fricción, acá el ángulo entre los conos es la diferencia de los ángulos de cada cono. Si ustedes ven, este sería el cono mayor, que tiene la forma de una campana, que su eje es este eje que tenemos acá, y interiormente, en la cara interna de ese cono, tenemos la generatriz de contacto, que es la generatriz de ambos conos, y que dentro de este cono tenemos a este cono 3, y si ustedes ven, en la intersección de los ejes de ambos conos, en la intersección de los ejes de ambos conos, se encuentra este punto D, que es básicamente el vértice de ambos conos, porque si ustedes proyectan esta línea, que es la generatriz, si proyectan esta línea, que es el otro lado de este cono, va a encontrarse en el punto D. Y lo mismo pasa con este cono. Bien. Entonces se está cumpliendo lo que hemos dicho, que el punto donde se interceptan los ejes, en el punto donde se interceptan los ejes se deben encontrar los vértices de ambos conos. Bien. Vuelvo a repetirles, para llegar a esta ecuación de los conos interiores, hacemos el mismo desarrollo. La diferencia es que el ángulo de los conos, entre los conos, es la diferencia de los ángulos de cada cono. Bien. Hemos terminado con el tema de ruedas de fricción y conos de fricción. Vamos a seguir con otro sistema que tiene, digamos, la misma misión en cuanto a la transmisión del movimiento. Vamos a realizar la transmisión entre dos ejes, de la misma manera que en el caso de las ruedas de fricción o de los conos de fricción, los engranajes también pueden ser cilíndricos o pueden ser cónicos, ¿no?
Por lo tanto, nosotros también vamos a poder transmitir con engranajes entre ejes que sean paralelos o ejes que no sean paralelos, o sea, que estén formando un determinado ángulo. Si bien vimos que las ruedas de fricción o los conos de fricción necesitan para transmitir la potencia, la cupla, del contacto, o que exista en el contacto, mejor dicho, entre las dos superficies, una fuerza de fricción, vamos a ver que los engranajes no son ruedas cilíndricas, pero que no son lisas, no van a ser lisas, sino como vemos acá en esta figura a la derecha de la pantalla, en un caso de engranajes muy rudimentarios, o sea, engranajes, esto está mostrando un diseño antiguo, muy antiguo, para transmitir potencia o cupla entre dos ejes. Y por lo que ustedes están viendo, esas ruedas necesitan de que existan unas trabas, ¿no? Existan unos dientes que se introduzcan en cavidades sobre la otra rueda. Eso genera a los engranajes, o sea, los engranajes son ruedas cilíndricas o cónicas que tienen dientes, que van a ser aristas que se ubican dentro de las ranuras del otro elemento que compone al sistema. ¿Por qué es la necesidad de usar engranajes y no usar ruedas de fricción? El por qué está relacionado íntimamente, o tiene dos causas. Una de las causas es la que acabo ya de mencionar, y es el hecho de que un par de ruedas de fricción pueden transmitir hasta cierto punto, digamos así, que es lo que les decía anteriormente. Yo voy a transmitir desde una rueda a la otra gracias a la fricción que estoy generando en el contacto entre las dos ruedas. Pero ese contacto depende, como dijimos, de la fuerza con que nosotros apretamos las dos superficies entre sí y del coeficiente de fricción entre las superficies de ambas ruedas. Eso me va a generar una fuerza de fricción en el contacto, que multiplicado por el radio de la rueda me va a dar una cupla. Entonces, esta rueda celeste está girando, tiene nosotros generamos sobre el eje de esta rueda una determinada cupla. Acuérdense que cupla es fuerza por distancia. Eso significa que si yo divido a la cupla por el radio de esta rueda, voy a estar aplicando una determinada fuerza en la periferia de esta rueda. Y esa fuerza la voy a transmitir a esta rueda más grande, que multiplicada esa fuerza por el radio de la rueda me va a dar la cupla que yo estoy transmitiendo. Entonces, si ustedes ven, en este caso que estamos mirando en la pantalla, yo tengo una rueda conductora que tiene un radio menor. En cambio, una rueda conductora que tiene un radio mayor. Es decir, en este caso, yo estaría multiplicando la cupla que una rueda entrega sobre la otra. Para eso sirve este sistema, justamente. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista de velocidad? Esta rueda conductora va a girar a una determinada vuelta, supongamos que sean 100 vueltas, pero
la rueda conducida tiene un radio mayor. Eso significa que debido a la ecuación de relación de transmisión, la velocidad con que va a girar la rueda va a ser menor, la rueda conducida. Es decir, por un lado, reducimos velocidades, pero por otro lado, aumentamos la cupla. Esa es la función de un sistema de ruedas de fricción o de cono de fricción, y es la misma función que tiene un par de engranajes. Disculpe. El tema es que esa fuerza que yo estoy transmitiendo a través del punto de contacto puede llegar a no ser suficiente para transmitir la cupla a la fuerza a la rueda conducida. ¿Por qué? Y porque la rueda conducida recibe una carga mayor. Tiene que hacer una mayor cupla y vence a la cupla de fricción generada entre las dos ruedas. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a patinar, va a empezar a deslizar una rueda sobre la otra. Entonces, eso obliga a tener que trabar una rueda con la otra. O sea, eso da como resultado la existencia de trabas en la superficie de esa rueda. Y esas trabas son justamente los dientes de los engranajes. Por lo tanto, la función de un engranaje inicia en el caso en que la cupla que necesito transmitir son valores que superan los que pueden transmitir un par de ruedas de fricción. El tema es que toda vez que nosotros podamos transmitir con ruedas de fricción, nos conviene hacerlo, siempre que nos mantengamos dentro del ámbito en el cual se pueda realizar. ¿Por qué? Y porque es más barato. Es más barato diseñar y construir un sistema de ruedas de fricción que un sistema de engranajes. Y por otro lado, hay aplicaciones donde no nos podemos dar el lujo de que el eje conducido tenga un desfasaje en relación con el giro del eje de conductor. Es decir, las dos ruedas deben girar en fase. No puede haber deslizamiento. Porque no por el lado de la cupla, sino por el lado de que podemos generar problemas de funcionamiento del sistema mecánico. Esto pasa en el caso para los que conocemos de la mecánica de un motor, hay dos ejes, un eje que es el árbol de levas y otro eje que es el cigüeñal. El cigüeñal mueve a todo el sistema de pistón y biela, que es el sistema que hemos visto nosotros en los mecanismos, el manivela, biela, corredera. Ese mecanismo es el que transforma la energía química del combustible en energía, en potencia en el eje. Pero para que eso suceda necesita de otro sistema, y es el que mueve el árbol de leva, que mueve las válvulas, por lo que ingresa el combustible y el aire adentro del motor. Estos dos ejes tienen que trabajar en forma sincronizada, ¿sí? En fase. Y por ello necesitan de que la unión entre estos dos ejes, el contacto, la transmisión entre estos dos ejes, se haga con dos elementos que aseguren esta situación. O sea, que los dos ejes giren en forma sincronizada, en fase. Si llega a haber un desfasaje en el giro entre estos dos ejes,
lo que va a suceder es que se va a destruir el sistema. Entonces, los engranajes tienen básicamente dos funciones fundamentales en relación con las ruedas de fricción. Podemos aumentar la cupla a transmitir, es decir, la potencia, y además lo vamos a hacer asegurando sincronismo entre los ejes. Bien. Los engranajes entonces, como las ruedas de fricción, van a ser sistemas que nos van a permitir hacer estos cambios entre cupla transmitida y velocidad entre los ejes. Para que ustedes se den una idea o tengan una visión, creo que todos han manejado un auto y saben que existe una caja de velocidades, una palanca de velocidades. ¿Qué es lo que hace la caja de velocidades? Y justamente hace esta relación, este juego entre velocidad y cupla. Todos sabemos que para poder sacar un auto del estado de reposo, lo vamos a hacer colocando la primera velocidad. Nunca vamos a poder colocar la quinta velocidad porque sabemos que en esa velocidad el auto no va a moverse. La primera velocidad es la que me va a permitir mover el auto, sacarlo de esa situación de reposo. Eso significa tener una cupla, una fuerza, una cupla suficiente para vencer ese cuerpo. Y ustedes han visto que la primera es una velocidad a través de la cual sacamos, pero que no podemos ir a mucha velocidad. O sea, como máximo podemos ir a 50 kilómetros.